Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Rosas, alumno de la Universidad UTEL, en el grupo 1 y estoy en el equipo 5. El tema que me tocó desarrollar en este caso fueron las fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Como bien lo sabemos en este caso, como las son las introducciones que tenemos por parte de Ignacio Galindo Garfias, que nos dice en una manera muy breve y muy sutil acerca de sus estudios, que el estudio de las fuentes de las obligaciones se puede llevar a cabo desde un punto de vista genético, que nos ofrece explicación del por qué determinamos fenómenos, hechos o conducta humana dan origen a las relaciones jurídicas obligacionales. Esto quiere decir que debemos de determinar cuál es la conducta que realmente nos genera esa obligación y que no estamos cumpliendo con esta obligación. O sea, en el caso veremos ya los dos, que son en sí son cuatro, pero actualmente ya nada más son dos que se estudian dentro de de las fuentes de las obligaciones, ¿vale? En el caso de este estudio de las fuentes de obligaciones debe buscar la respuesta a estos tres interrogantes. ¿Por qué determinamos hechos jurídicos y no otros generan obligaciones? Ok. ¿Cuáles son los hechos jurídicos que se encuentran previstos en un determinado ordenamiento como fuente de obligación? Y el tercero es el criterio de clasificación que, atendiendo a las respuestas de las cuestiones A y B, debe adoptarse para clasificar las fuentes de la obligación. Esto quiere decir que debemos de establecer primordialmente las causas del derecho, las causas de la obligación, perdón. Estoy un poquito acelerado por el tiempo. Mm, En el caso de... disculpen, pero es que lo estoy bajando en vivo. Este agregado de gallo no constituye una nueva categoría distinta de las otras dos. Es, en opinión de Biondi, una simple expedición sistemática para complementar la clasificación y hacer comprender en ella todas aquellas obligaciones que, teniendo cada una un régimen particular, lo viene en latín, la verdad es que no tengo buena pronunciación. No son ni contratos ni delitos, que son las dos causas primordiales. En este caso, el cuasi contrato y el cuasi delito son las circunstancias que nos vienen a determinar las obligaciones en el derecho romano. Pero actualmente esas ya no existen. Las cuasi delito y cuasi contrato ya no existen. Eso fue en el derecho romano y nos especifican que este tipo de obligaciones son las que nos llevan a determinar las fuentes de las obligaciones. En este caso, precisamente Gallo nos dice y nos determina de lo que fue el derecho romano cuatro, que ya no existen las cuatro, solamente existen dos. Y obviamente de ahí fueron determinando otras fuentes, ¿no? Se trata de una simple analogía y no de una nueva clase o especie de fuente. En obligatio o quasi ex contracto no se finge ni se presume el contrato, puesto que el régimen de cada una de las figuras comprendidas en él se determina por modo independiente del régimen aplicable al contrato. Ok, la obligación que nace quasi ex delicto deriva de un hecho ilícito castigado con la obligación de pagar pecuniariamente a la víctima de él no configura propiamente un delito porque falta el ejemplo de la culpa, ok, o porque en ciertos casos se responde por la culpa de otro, así por ejemplo, si una cosa colocada o suspendida, postium et suspensium, de un edificio cae a la vía pública, causa daño a alguien, el inquilino responde de una pena pecunaria, aunque no haya incurrido en la culpa. Esto quiere decir que anteriormente los delitos no estaban tipificados como tales porque no había una intención tal cual. Aquí nos marca directamente que el delito, el más claro ejemplo, es el homicidio, que va directamente de la intención de matar a alguien, o del contrato de no cumplir alguna obligación que tenemos con otra persona o con varias personas. Obviamente se diseña directamente la obligación. Por eso viene el estudio tan determinado. A mí, en el caso de no me queda ninguna duda porque entendemos
que expiraron este tipo de conceptos de las obligaciones o de estas fuentes de obligación, porque ya no es la misma sociedad. Obviamente fuimos evolucionando y fuimos conceptualizando lo que fueron directamente los delitos. Ya no había una forma de esquivar la responsabilidad. En la fuente de las obligaciones nos enseña qué fue lo que sucedió y el estudio que hicieron para que fueran, no sé, derogando este tipo de circunstancias en la fuente de las responsabilidades, para que solamente se quedaran los contratos y los delitos. Aquí primordialmente nos da nada más una embarrada para que entendamos desde el principio cómo fueron cambiando las cosas en el delito, en los contratos, y que existían cuasi contratos y cuasi delitos. Actualmente en nuestra sociedad solamente existen esas dos: delitos y contratos. Así pues, tendríamos que ver de manera más profunda cuáles son las variables de todos estos contratos y de todos estos delitos. Ya lo veremos un poco más adelante en nuestras siguientes clases. Bonita tarde, Omar Rosas para servirle.